Y empezamos. Entonces, eh, rápidamente vamos a hacer un código para probar el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, también que nos sirva como repaso por las vacaciones de Semana Santa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías, ¿no? Entonces, las dos librerías que vamos a estar usando en el resto del curso son NumPy, Ascenti, import matplotlib.pyplot as plt. Estos son como, digamos, old, lo que siempre va a estar siendo usado y que espero que ustedes recuerden cómo usarlos, ¿no? Y vamos a definir una función. ¿Alguien se acuerda cómo definimos una función? Está en inglés el teclado. ¿Se acuerdan alguien cómo le decimos? Esto es como repaso para ustedes. ¿Quién se acuerda? Yo sé que Marco y a él se deben de acordar. ¿Sí? ¿No? Para definir una función o una subrutina utilizamos la palabra clave def y luego el nombre que le vamos a dar a mi función, ¿no? Entonces podría ponerle yo mi función, pero la idea es escribir menos, ¿no? Entonces en este caso le voy a poner f de x. Y entonces, a ver, díganme ustedes una función. Yo le voy a pasar como parámetro x y me va a regresar el valor de f de x. ¿Sí, no? ¿Una función? ¿Quién se avienta? El coseno. Muy bien, vamos a darles el coseno. np.coseno de x, ¿no? Ok. Y para empezar, pues vamos a hacer una gráfica sencilla, ¿no? Para graficar, utilizábamos matplotlib, plt.plot, y plt.plot estaba esperando al menos 3 parámetros. X, y el comando de color y de forma, ¿no? Pero aquí me está marcando un error porque ni X ni Y está definido. Entonces, hay que darle valores a X y a Y. Entonces, X y Y, ¿cómo generábamos un arreglo de valores? ¿Alguien se acuerda? Vimos al menos 2 o 3 formas de generar un arreglo de valores. El más usado, o el que yo les recomiendo para este bloque del curso, es linspace. Linspace está esperando 3 cosas. El extremo izquierdo del rango, el extremo derecho y el número de puntos que me va a generar de partición. Entonces aquí me va a generar una partición de menos 10 a 10 y va a agarrar 100 puntos en ese segmento de recta, ¿no? Si queremos que estén bonitos, les deberíamos poner 101, pero ahorita no importa mucho, ¿no? Porque vamos a hacer una gráfica, no lo vamos a ver físicamente. Y entonces, Y, ¿cómo lo calculamos? Invocamos a nuestra función f definida arriba y le pasamos como parámetros la lista de valores en x, ¿no? Y entonces esto me va a generar una lista de valores en x y una lista de valores en y. Y eso es lo que yo le voy a graficar con la función plt.plot. Entonces vamos a darle plt.show para que nos la muestre, porque si no, no muestra nada. Y esta es como la primera versión del código. Nos marcó un error. NumPy has no attribute linspace.
Es linspace, no linespace. Y entonces nos vamos a la parte de gráficas. Y pues ya podemos ver la gráfica, ¿no? Y pues sí es el coseno. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? ¿No? ¿Está bien el repaso? Sí, no, ¿quién sabe? Ok. Entonces, vámonos rápido al whiteboard. Déjenme ver si funciona la Wacom. No, no está funcionando. Ok. Entonces, no va a haber Wacom hoy. Vamos a tener letra fea. Sí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí. Entonces, el método de Newton, pues como se podrán imaginar, lo diseñó Newton hace casi 400 años, ¿no? Entonces, la pregunta que tenía Newton en ese momento era, ¿cómo encuentro la raíz de una función? Entonces, antes de seguir, ¿qué es una raíz? Pregunta para ustedes. ¿Quién me puede decir qué es una raíz? Por ejemplo, vamos a poner una función, ¿no? Sencilla. Ustedes tienen la función 3x más 5. Y entonces, ¿cuál es la raíz? Muy bien. Entonces, tanto Yael como Marco tienen la razón. Es un valor que es la función, es el valor en que la función es 0. Entonces, son los x y tales que... Ay, está bien familia atrás en la Wacom. Y con la Wacom también, pero... f de x y es igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, pues x y es igual a menos 5 tercios, ¿no? Despejamos la función y como bien dijo Fer, es la solución a 3x más 5 igual a 0, ¿no? Entonces, pues con una función, con una línea recta no tiene mucho chiste, creo que todos lo pueden hacer. Con una parábola, pues es una ecuación de segundo grado y creo que todos aquí conocen la chicharronera, ¿no? De hecho, la chicharronera es tan vieja que hasta Newton ya le sabía que se llamaba chicharronera, ¿no? Entonces, cuando Newton se pone a pensar de cómo encuentro la raíz de una función, en realidad estaba pensando en funciones más complejas, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda aquí la solución general para el polinomio de tercer orden? Sí, no, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Alguna vez se la han sabido? Yo me la tuve que aprender porque hace como 4 o 5 años di clase de matemáticas para ciencias de la Tierra y entonces es una de las cosas que se ven en el temario, ¿no? Entonces yo me la tuve que aprender, pero ya ni siquiera me acuerdo después de 5 años de cómo es exactamente la ecuación. Me acuerdo que se tiene que generar dos términos, una P y una Q, que son
dependen de los coeficientes de lo polinomio de tercer orden. Y ya las soluciones están dadas en combinaciones lineales de la P y la Q. Pero, bueno, imagínense, si ya los profesores no se acuerdan de la solución general, ya que espero yo de que ustedes se la sepan, ¿no? Entonces, realmente, la única que nos acordamos, así todos de memoria, es la de primer orden y la de segundo orden. Lo que sí se deben de acordar es, ¿existe solución para la de cuarto orden? ¿Para un polinomio de cuarto orden? Sí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Entonces resulta que los matemáticos pues se pusieron a preguntar y encontraron la solución general para la primera, la solución general para la de segundo, la de tercero, la de cuarto orden, y después de buscarlo durante cientos de años, demostraron que no hay fórmula general para polinomios de orden 5 o mayor. No existe, no es que no lo hayan encontrado, no existe la solución general. Entonces, pues, ¿cómo carajos vamos a encontrar las raíces de una función, no? Esa es la razón, esa es la cuestión que se puso Newton y que quiso resolverlo. Y, ok, pongan ustedes que los polinomios, pero hay muchas otras funciones que tienen ceros y que no existe una solución exacta. Entonces Newton agarró y dijo, debe haber una manera de aproximar esta ecuación, ¿no? Entonces agarró y dijo, ok, vamos a dibujar una línea. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Y con otro color, rojito, una línea, ¿no? Quiero mano libre. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestra solución, ¿no? Es una función, no sé si es de quinto orden, de sexto orden, no sé si es una función oscilatoria, no sé qué sea, ¿no? Solo sé que yo tengo la fórmula funcional de f de x y de que yo tengo una primera aproximación a la solución. Yo sé que está entre 0 y menos 10, ¿no? Entonces yo sé que está como por ejemplo aquí. Este es un x0. Y yo sé que este x0 está cerca de la solución. Y entonces Newton agarró y dijo, ok, yo no sé en qué punto va a cruzar f de x, pero yo sé una función que se acerca a esta raíz. Y esa función tiene que ver con una recta tangente. Ahí está, ¿no? Yo tengo mi recta tangente y eso me va a permitir encontrar una x1, ¿no? Entonces, encuentro esta x1. Uy, dice, esta de acá va a ser x1. Y x1 está más cerca de la solución que mi x0. ¿Están de acuerdo? Este es el x0. Y la de allá es el x1, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes, y una de las cosas con las que no puedo permitir que salgan de la carrera sin saberlo es, ¿cómo encuentro el punto x1? El punto x1 es donde la recta tangente cruzó el eje horizontal, el eje x, ¿no? ¿Cómo encontramos esa recta? ¿Cómo encontramos x1? Uy, también feo.
Esa es la pregunta que se hacía a Newton. Primero, ¿qué es la recta tangente? ¿Cómo encuentro la recta tangente al punto f de x0? ¿Alguien se acuerda? Sí, no, ¿quién sabe? Muy bien. Exactamente, Marco y Yael. Entonces, nosotros necesitamos encontrar f de x0 es la pendiente recta tangente en x0, ¿no? Perdón, f' de x0, ¿no? Entonces me faltó el prima. Entonces, ahí está. F' de x0, la derivada de f de x0 es la pendiente de la línea verde de la recta tangente. Entonces, yo sé que la función de mi recta tangente va a ser una línea y eso va a ser mx más b, ¿no? Esa va a ser la forma de la función. Entonces, m, pues ya la tengo, ¿no? M va a ser simplemente f' de x0, ¿no? Entonces, solo me falta encontrar la b. ¿Cómo encontraríamos la b? Pues yo tengo que la recta, yo tengo un punto de la recta tangente, ¿no? ¿Cuál punto? Este punto, ¿no? Ese punto en realidad es x0, f de x0, ¿no? Entonces, si yo tengo x0, f de x0, pues entonces yo tengo que f de x0 tiene que ser igual a m por x0 más b. ¿Están de acuerdo? Es este punto que aquí está señalado con la flechita. O lo que es lo mismo, b es igual a f de x0 menos m por x0. Y entonces ya tengo yo la fórmula de la línea de la recta tangente, ¿no? O sea, mi recta tangente al final nos queda m por x menos x0 más f de x0, ¿no? Esa es la fórmula de la recta verde, ¿no? Y entonces, ¿cómo encuentro x1? ¿Cómo encuentro el punto donde la recta tangente cruza el eje horizontal? Pues eso simplemente es igualar esta ecuación a 0, ¿no? Esta ecuación de acá arriba. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿quién sabe? Sí, ¿no? Y entonces, pues Newton ya tenía la ecuación completa. Tenía que m, que es f', f' evaluada en x0 por x menos x0 más f de x0 tiene que ser igual a 0. Y de aquí, pues yo puedo despejar el x, ¿no? Yo puedo decir, ok. Entonces, ¿cómo despejo eso? Paso el f de x0 del otro lado. Nos queda f' de x0 por x menos x0 es igual a menos f de x0.
Y si lo despejamos de nuevo, pues tenemos, paso el f' dividiendo, entonces me queda que x menos x0 es igual a f de x0, me faltó el menos, entre f' de x0, ¿no? Y ya finalmente tengo que x1 va a ser igual a x0 menos la fracción de f de x0 entre f' de x0. ¿Están de acuerdo? Y ok, ya está el x1. ¿Esa es la raíz de la función en general? Sí, no. ¿Ustedes qué dicen? Pues en general, esa no va a ser la raíz, ¿no? Entonces, pero está más cerca que x0 en general. Y entonces Newton agarró y dijo, bueno, ¿y qué tal que yo, en vez de decir que esta es la raíz, busco cuánto vale aquí mi función y trazo una segunda recta tangente? Vamos a ponerla con azul. Y entonces, ahí está. Y entonces encuentro un x1, ¿no? Más bien aquí sería un x2, ¿no? Encuentro un x2. Y puedo encontrar un x3, ¿no? Vamos a hacerlo con café. Entonces, tiro aquí hacia arriba. Este es mi x2. Trazo ahí mi recta tangente. Y pues mi recta tangente... ¡ay! Mi recta tangente en x2 sería ahí. Y eso me daría un x3 y un x4 y un x5. Y lo que se encontró en Newton es que yo me acercaría exponencialmente al valor exacto de la raíz. ¿Cómo? Pues simplemente con la ecuación fxy es igual a sería xy más 1 es igual a xy menos f de xy entre f' de xy. Y entonces yo puedo hacer esto de manera iterativa, yo puedo ir generando valores de xy y cada uno de ellos va a estar más cerca de la raíz que el anterior. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cuál es la idea que tenía Newton? Sí, no. ¿Está claro? Sí, no, ahorita lo ponemos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Newton? Newton quería agarrar y decir, voy a tener un x0 que sea una aproximación a la raíz, ¿no? Entonces, vamos a comentar la graficación en este momento, no la vamos a usar ahorita. Y entonces vamos a... Sí se está viendo el spider, ¿verdad? Sí le puse a compartir el spider. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a modificar este código para encontrar las raíces del coseno. Todos ustedes conocen las raíces del coseno, ¿no? Al menos una, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, aquí está la gráfica. Y aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, cinco, seis, ¿no?
Entonces, entre menos 10 y 10 van a haber 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decirle que x0 sea se lo pregunta el usuario, ¿no? Entonces, para preguntarle al usuario un x0, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le preguntamos al usuario? Con input, como bien dice Marco, ¿no? Entonces, vamos a llamarle x0 este. Y no solo es el input, sino, si recuerdan, también hay que darle, convertirlo a punto flotante, porque input solo regresa una variable de texto, ¿no? Entonces vamos a decirle, dame un valor cercano a la raíz. Y no se les olvide el salto de línea, ¿no? Ok. Y entonces vamos a hacer esto de manera iterativa, es decir, yo voy a repetir el algoritmo de Newton n veces. Entonces, sería bueno definir n, vamos a decir que es el número máximo de iteraciones, 100, ¿vale? Y ahorita vemos si está bien o no. Vamos a darle, ¿cómo hago una cosa que se repite? Pues necesito hacer un ciclo, ¿no? Y tengo dos opciones. O hago un for o hago un while. ¿Ok? Entonces, for i in n, in range n. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de xi, ¿no? Xi va a ser x0 menos f de x0 entre la derivada de f de x0. Entonces yo necesito definir f' de x, la derivada de x. ¿Y cuál es la derivada de mi f de x? ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno de x, ¿no? Entonces, menos seno de x, f' de x0. ¿Ok? Y entonces, yo tengo que imprimir a la pantalla, ¿no? El resultado. Imprimir xy, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un print de x0 es 1, ¿no? Punto format. Y entonces le voy a poner la i y el xy, ¿no? Y si yo hago esto, pues me gustaría que la nueva x0 sería el xy, para que en la siguiente iteración yo encuentre el xy más 1, el xy más 2, el xy más 3, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a correrlo. Y entonces nos hace la pregunta. Denme un valor cercano a la raíz. Entonces, ¿dónde están las raíces del coseno? ¿Quién se acuerda?
Y no me grafico correctamente. Ahora sí, démoslo buscando la raíz. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde están las raíces del coseno? A ver, Marco, que eligió la función. Ah, muy bien. En NPi entre 2, ¿no? O pi medios más NPi, como dijo Jair. Entonces está como en pi medios. Entonces, pi vale como 3. Entonces, pi medios es como 1.5, ¿no? Entonces, vamos a darle 1.5. Y entonces, empecé en 1.5 y a la primera iteración estaba en 1.57. A la segunda iteración estaba en 1.577, 9, 63, ¿no? Y básicamente a la tercera iteración, en el X2, ya le había atinado al valor, ¿no? ¿Están de acuerdo? 1.5707 es 3.1415, ¿no? Ya estamos, perdón, el doble de pi medios es pi, ¿no? Entonces, 1.5707 por 2, ya estamos como en 3.1415, ¿no? Entonces, esencialmente ya estamos ahí. Para ver que sí ya estamos ahí, podremos poner algo así como print de f de x es... Podríamos hacer algo así, ¿no? Punto format sería i, f de i, x y, ¿no? Ah, ok. Entonces lo guardamos, lo corremos y le vamos a dar un valor más alejado a la raíz. Vamos a darle 1. Entonces, cuando le doy 1, el x0 es 1.64 y f de x0, yo aquí sería más bien como f de x1, ¿no? Para que esté correcto porque x0 es la aproximación que yo le di, ¿no? Entonces, x1 es 1.6420 y f ya vale menos 0.71. A la segunda es 1.5706 y f de x ya vale 0.00001, ¿no? A la tercera iteración, 1.5779, que ya casi estábamos en la raíz, es menos 5 por 10 a la menos 13. Eso quiere decir que es 0, luego 13, 0.13 ceros y luego el menos 5. Y para la cuarta iteración ya estamos en por 10 a la menos 17. Es decir, yo tengo 17 ceros. Y si recuerdan de las clases anteriores, ese es el error de la doble precisión, ¿no? Yo tengo 16 cifras correctas y la 17ª está errónea. Entonces, si yo ya tengo algo a la menos 17, esencialmente ya es 0, ¿no? Entonces, pues sí, pi medios es la raíz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Sí, no, quién sabe. Sí, ¿no? No, todo bien. Ok. Entonces, ya para terminar el código, pues vamos a completar esto. Y en vez de que sea
x0, vamos a crear un arreglo llamado xnew de Newton, ¿no? Vamos a hacer un arreglo vacío, o no vacío, vamos a ponerle de una vez el x0. Y entonces vamos a ir guardando los xy's dentro del arreglo. Entonces, en vez de hacerlo aquí igual, voy a ponerlo como xnew.append. Y en vez de x0, pues le vamos a poner xnew y xnew y xnew y, ¿no? Y más 1 y xnew y más 1 y f de x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya no necesito reiniciar esto, ya lo estoy guardando dentro del arreglo para que podamos ver la gráfica. Entonces, plt.show, plt.plot y pues vamos a hacerlo un poquito más cercano. Vamos a hacerlo de 0 a pi, np. La gráfica para hacerle suma a este y plt.plot xnew, f de x y que nos lo ponga con circulitos negros. Entonces vamos a correrlo, vamos a verlo, a correrlo. Y vamos a dar un valor acercando a la raíz, 0.5, ¿no? Y aquí podemos ver la gráfica. Le di 0.5. Luego se fue a 0.87. No, a 2.33, ¿no? Entonces, este es el x0, este es el x1. Luego se fue a 1.38, que es este, ¿no? Este es el x2. Y luego es 1.57, 31. Y bueno, ya los demás están aquí. No los alcanzamos a ver. Déjenme ver si se le puede hacer zoom. No tengo las utilidades del zoom. Qué mal. Aquí está. ¿Cuál es el control más? No, pues no me está dejando hacerle zoom. Bueno. Este ya es un código funcional, pero estamos haciendo un montón de cálculos basura, ¿no? O sea, yo realmente podría detenerme pues, cuando llego aquí, ¿no? Cuando llego al x4. Entonces, ¿cómo mejoraríamos este código? Este código yo lo mejoraría haciendo un if. If f de xnew menos 1. ¿Cuándo me voy a detener? O sea, yo me debería detener cuando f de x vale 0, ¿no? Pero como podemos ver aquí, f de x nunca va a valer 0. ¿Están de acuerdo? Nos vamos a acercar mucho a 0, pero por los problemas de redondeo nunca vamos a llegar a 0. Entonces,
¿cómo yo me detendría cuando esté muy cerca de cero? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la condición aquí? O sea, la condición real sería igual a cero, pero lo que les trato de decir es que esto casi nunca va a pasar por los errores de redondeo de la computadora. Entonces, lo que haríamos es lo que haría todo buen físico, y es decir, cuando nos acerquemos a una épsilon, ¿no? Épsilon. Si f de x es menor que la épsilon, detente. Y pues definiríamos una épsilon acá arriba, ¿no? Épsilon. ¿Qué épsilon le damos? ¿Qué les parece? 1 e a la menos 10. O sea, si ya tengo 10 ceros, ya yo considero que ya es una raíz. Y este código solo tiene un error. Si se acuerdan de los límites, esto en realidad tiene que ser valor absoluto, ¿no? Entonces, si está en valor absoluto, que me detenga el ciclo. Para detener el ciclo, usamos break. Y me está marcando un error. Invalid syntax. PyFlakes. Ah, cabrón. ¿Por qué? Vamos a acordarle, vamos a acordarle. Invalid syntax. No era eso. Ah, caray, ahora sí no veo el error. X new menos 1. ¿Qué epsilon? ¿Por qué está diciendo que es invalid syntax? F de X new. A ver. Ajá. Ajá. Ah, ok. Me faltó un paréntesis. Ahí está. Un valor cercano a la raíz, 0.2. Entonces, me alejé demasiado. Vamos a darle 1. Entonces, me imprime XY, me dice que X1 es F de XY. Y... Ah, claro, me faltó el más 1 aquí. Y ahora sí, ¿está bien? Le ponemos 1. Y se detuvo demasiado tiempo antes. Menos 0.07. No, a ver. 0.0001. Me está haciendo 2 pasos y se está deteniendo. ¿Por qué? Ah, ya. Claro. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me está haciendo 3. 1.570913 por 10 a la menos 13, ¿no? Y ahora sí le puedo poner 1 exponente a la menos 15. Que lo corra. Y ahora sí. Se detiene en 1 por 10 a la menos 17. Entonces, con esto, ya no tengo yo que hacer 100 iteraciones. Voy a hacer realmente solo 4.
Y n solo me está indicando el número máximo de iteraciones que voy a hacer. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? El error fue que cuando estaba haciendo el break, había puesto el valor absoluto hasta el final, y en realidad tendría que ser el valor absoluto de la función nada más, ¿no? Para que no haya confusión, vamos a quitar este paréntesis de afuera. O sea, el valor absoluto solo tiene que hacer el valor absoluto de f. Y yo estaba sacando el valor absoluto del f de x menos epsilon. Entonces eso estaba haciendo que el valor absoluto siempre me regresara pues un valor falso, y estaba haciendo que hubiera trigger al if. Entonces por eso, ese era el error, mi querido Marco. Pero ya quedó. Y bueno, solo nos queda pues que en realidad este método no va a encontrar solo una raíz, ¿no? Va a encontrar muchas raíces. ¿Cuál es la siguiente raíz? Ya me había dicho que era pi medios más n pi, ¿no? Entonces la que sigue son 3 medios de pi. 3 medios de pi es algo así como 4.5, ¿no? Y entonces nos encuentra 4.71, que es la siguiente raíz. Si quiero la raíz anterior, ejecuto el programa y, por ejemplo, le vamos a ponerle -1 y me encuentra -1.57. Entonces, este algoritmo tiene la peculiaridad de que va a tender a la raíz más cercana relativamente estable. ¿Qué quiero decir con relativamente estable? Que si existe un punto silla, un punto donde se puede ir a dos raíces, pues va a elegir una de ellas al azar, ¿no? Entonces, hasta aquí hay dudas con el método de Newton. Esto fue lo que hizo Newton para encontrar la respuesta de soluciones al azar. Y puede ser cualquier función, ¿no? Por ejemplo, 3 por x a la quinta menos 2 por x menos 8. Ok. ¿Cuál es la derivada de esa función? Esa es una función, un polinomio de orden 5 que claramente no tiene solución analítica exacta. O tal vez sí, porque agarré uno muy chiquito. Entonces igual y sí hay solución exacta. ¿Cuál es la derivada? Sería 15 por x a la cuarta menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿quién sabe? Sí, ¿no? Ok. Entonces, vamos a graficarla de -5 a 5, y yo creo que ya es mucho. Y vamos a correr. Y vamos a darle un valor aproximado a la raíz de 1. Entonces, la raíz está súper cerquita, ¿no? Vamos a ponerlo de -1 a 1. Y me marcó un error extraño. Un soporte type for list. Ok. Es porque lo estoy usando acá abajo. Eh, tu, 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 tu. Ujú.
¿Dónde está esto? Es acá abajo. Entonces, esto se corrige con xnew. Xnew igual a np.array xnew. Este error me lo marcó cuando hice la graficación, explícitamente en esta línea de código, porque la función no está definida explícitamente para listas, pero los arreglos de NumPy sí pueden operar dentro de estas cosas. Entonces, aquí simplemente añadí esta línea para poder operar directamente en la función. Y ya con eso deberíamos poder correr. Le damos 1 y ya nos lo gráfico. Entonces, creo que mi epsilon estaba muy grandota. Vamos a ponerle 12. Ahí está. Y 1. Ok. Sí, ahí está. Nada más para corregir la gráfica. Ahí está. Entonces, cuando le pongo 1, en el primer paso se va a 1.53, que es este de acá arriba. Luego se baja al 1.35, que supongo que es este. Luego al 1.29, 1.28, 1.28, 1.28. Y aquí está la raíz, ¿no? Entonces, en 6 pasos ya está en por 10 a la menos 14. Entonces resulta, y esta es la razón por la que se sigue utilizando hasta el día de hoy el método de Newton, que es realmente eficiente. Hay pocas funciones en las que yo haya encontrado que convergen más de 15 pasos. De hecho, hasta hace un par de años yo no había encontrado ninguna que no convirtiera la raíz en menos de 15 pasos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ok. Entonces, paramos tantito la grabación.